Diaman sodor, casto diaman provosti sioman soston me ilva, siomea goze vosjoman tus, sin diaman zoranzo kotai, me suban bustemma te bostel ramantoi, siamazo ramanzo bakuma soya, comasto ramantoyas, mixtoni, sodoranti. Shalom Adonai, Agape. Quisiera comunicaros un mensaje y daros una palabra de parte de Dios. Acerca de lo que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ha mostrado y quiere que se conozca en las iglesias, a fin de dar la dirección para que todo aquel que ya esté en el camino, todo aquel que ha de acercarse, todo aquel que es ministro, todo aquel que se acerca al Señor, tenga la enseñanza y la palabra necesaria en su vida y en su corazón. Este asunto es demasiado importante y es lo que el Espíritu Santo muestra y dice que está aconteciendo en las iglesias. No en todas, mas en algunas. Está establecido y ha sido revelado por el Espíritu Santo, por el apóstol Pablo, que no debemos echar viejos rudimentos, como doctrinas de bautismos, doctrinas de hombres, y que ya hay un fundamento establecido por Dios, que es el Señor Jesucristo, y que debemos predicar la sana doctrina. El Espíritu Santo revela que en la iglesia se está predicando de Moisés, de Abraham y del fundamento solamente se toma en cuenta cuando se toma en cuenta, es decir, del Señor Jesucristo y de la salvación de manera ocasional. Es correcto y también prudente elaborar mensajes y escuchar mensajes, todos aquellos que nos acerquen a Dios. Mas cuando dejamos de lado lo que es el fundamento al verbo, estamos descuidando el propósito de Dios al enviar a su Hijo y al Espíritu Santo, es decir, la salvación. Y la Escritura dice que no podemos descuidar una salvación tan grande. El Señor Jesucristo es el Verbo de Dios, el Salvador del mundo, el que reconcilió para con Dios, es decir,
el intercesor, redentor, sumo sacerdote, el que intercede por nosotros ante Dios Padre. Así que el Espíritu Santo muestra que debemos retomar la enseñanza en el fundamento, es decir, en el Hijo de Dios. El propósito del Señor Jesucristo al venir a este mundo fue precisamente ese, la salvación. Él dijo: si estos callaran, las piedras hablarían. Sabemos bien que hace alusión al pueblo de Israel, que si ellos callaran. Y hay algo que necesitamos que de una vez por todas permanezca en la fe del creyente. Las piedras hablarían. Piedra tiene su raíz en la palabra Petra o Petras, como Pedro. Es Petras. Y una Petra es piedrecilla o piedra. Y a su vez, la piedrecilla o la piedra es parte de la roca, es decir, del Señor Jesucristo. Y la Petra desempeña una función. Y en la iglesia, el libro de Apocalipsis nos menciona que en algún momento, si es que ese escenario se diera, la profecía dejaría de ser. ¿Quiénes son los que tienen que hablar en esta generación? Las Petras, las piedrecillas. Y el libro de Apocalipsis nos enseña que en aquel día se nos dará una piedrecilla con un nombre nuevo. Esas piedrecillas somos los que ya somos salvos y que tenemos que cambiar las cosas en esta generación. Somos nosotros. He escuchado que en algunos lugares se dice que no hay profecía, que no hay profetas, porque el Señor Jesucristo dijo que los profetas llegaban hasta Juan, lo mismo que la ley. Solo que quiero recordaros que el Señor Jesucristo no vino a quitar la ley, sino a darle cumplimiento y a dar paso a la ley en él, que es la ley del amor. Pablo y Bernabé eran maestros y profetas. Pablo no estuvo con el Señor Jesucristo como tal, como discípulo, no lo conoció y el Señor le dio el Evangelio. Bernabé también era profeta y no conoció al Señor personalmente. Así que estas Petras llevan palabra de vida, llevan profecía, interpretan lenguas, comprenden misterios, hay sabiduría, hacen milagros, tienen ministerios de parte de Dios, evangelistas, maestros, profetas, intercesores, pastores, apóstoles, obispos, diáconos. Todo aquel que ora creyéndole a Dios es intercesor, porque su oración es eficaz y esta oración que levanta delante de Dios y para Dios es escuchada por Él, no solamente en su oído, sino en su corazón. Así que, ¿qué sería de la iglesia si el Espíritu no hablara por medio de profecía? Porque ciertamente nos habla a través de la palabra, porque está inspirada por Él. Y es a lo que vamos a la congregación, a recibir enseñanza.
Toda la Escritura es útil y se nos dio con muchos propósitos maravillosos, todos de parte de Dios. Enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos también. Es el propósito. Ahí se encuentran las promesas de Dios. Y escuché de una conferencia de intelectuales que se dicen cristianos que Dios ya dijo todo lo que tenía que decir, porque el canon, según ellos, ya se cerró. Luego entonces llevaron a conclusión que ya no hay profetas en este mundo. ¿Cómo podría recibir corrección la iglesia y dirección de parte de Dios si no hubiera profecía? El amor no deja de ser, aunque la profecía dejara de ser, como lo dice el libro de Apocalipsis. Y no estamos en Apocalipsis. Solo Dios conocerá si ese tiempo llegue o no, porque Él quiere la salvación de todos. Entonces, estas personas intelectuales, cuando dicen que Dios ya dijo todo lo que tenía que decir, me pregunto si eso fuera como lo afirman en público, porque eran 8 personas aproximadamente hablando de la palabra de Dios, intelectuales, se dicen cristianos aparentemente. ¿Cómo pueden afirmar que Dios ya dijo todo lo que tenía que decir? Si eso fuera, y eso es imposible, porque Dios quería manifestarse a nosotros a través de su palabra, por su Espíritu, dándonos dones y dándonos a su Hijo, recordándonos de su amor. Si fuera de esa manera, ¿qué estamos haciendo en este lugar? Si Dios ya dijo todo lo que tenía que decir. Eso no es así. Dios sigue hablando por el Espíritu, por los profetas, por los evangelistas, por los pastores, por las pastoras, por los maestros, por los apóstoles, por los diáconos, los obispos, por los intercesores, por los creyentes, por todo aquel que tiene fe. ¿Podríamos nosotros limitar a Dios? ¿Qué estaríamos haciendo en este lugar si Dios ya dijo todo lo que Él tenía que decir? Los frutos de un creyente son manifiestos en la constancia del creyente por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le da testimonio de que está corriendo bien la carrera. Estamos hablando de constancia, porque el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Por la constancia que tienen en la carrera seremos conocidos. Así manifestamos los frutos del Espíritu Santo: amor, bondad, paz, mansedumbre, benignidad, gozo, amor. En la constancia, las obras son necesarias para que la fe se mantenga activa. La salvación no es por obras, mas las obras ayudan para que la fe del creyente se mantenga activa. Y la fe del creyente tiene vida por la intercesión del Señor Jesucristo, el cual oró en aquel día para daros una muestra por Pedro, diciendo: yo he orado por ti para que tu fe no falle. Es decir, el Señor Jesucristo le sigue dando vida a la fe de nosotros. Y en cuanto a la fe, se deriva de la palabra fidelidad, que quiere decir filos. Esa es la raíz, y la fidelidad viene de Dios, el cual en su amor, en su gracia, en su poder, en su mansedumbre, en el amor y la bondad,
derramó en todas las personas fe por su fidelidad. Es decir, la fe se nos dio como un regalo también. Y sabemos que es uno de los frutos del Espíritu, además de un don. Y el don de la fe se puede ejercer tanto teniendo un ministerio o no teniendo un ministerio establecido por el Espíritu de Dios. Porque a Dios nos acercamos con fe, creyendo que le hallamos, es decir, creyendo que nos escucha, que conoce nuestras peticiones, que sabe de qué tenemos necesidad y que Él quiere proporcionarnos todo lo que necesitemos, porque sabe que nos es necesario. Las cosas debemos llamarlas como son. Las personas no podemos señalar la Escritura. La Escritura se nos dio como un regalo para aprender y conocer más a Dios, aquel que dio todas las cosas. Y no digo las cosas, solamente aquel que dio lo más importante, que nos proveyó la salvación y nos dio su Hijo, que estaba con Él en el principio. Y su Hijo tomó la decisión de venir en ayuda y en socorro de nosotros para salvación, para producir la vida. El Señor Jesucristo tomó una decisión tan hermosa, preciosa y poderosa, porque era imposible para la humanidad que se salvara por sí misma. La constancia en una persona produce frutos del Espíritu Santo, recordando que hay un ancla firme de la salvación que se llama esperanza. Y la esperanza, dice la Escritura, que está viva y vive por el Espíritu Santo y por el Señor Jesucristo, que sigue orando e intercediendo por nosotros, porque la salvación ya se nos dio. Por eso el Señor Jesucristo, en cuanto al arrepentimiento, dice: todo aquel que viene a mí no le echo fuera. Es decir, arrepiéntete hoy, yo te recibo, yo te perdono, cubro tus pecados. Más bien, quito tus pecados. Antes se cubrían por medio de holocaustos, de sacrificios, de animalitos. Se cubrían, ahora fueron quitados por el Señor Jesucristo. Porque también la palabra nos habla de conciencia libre de pecado. Por eso también la Escritura nos dice que la paz de Dios sobrepasa nuestro entendimiento, porque el Espíritu Santo de Dios te da esa paz. A fin de muchas razones. Primero, que tenga la certeza de que Dios te amó, de que Dios te ama y que te dio su Hijo y que ya eres salvo y de que el Espíritu Santo está ayudándote. Primeramente por eso. Y además para ayudarte a crecer en la fe, para que conozcas más de Dios, para que recuerdes sus verdades. He dicho, debemos llamar las cosas tal como son. La Escritura nos dice: manifiestas son las obras de la carne. Y ciertamente me da tristeza, y lo digo con amor y respeto a todos los que predican de esa manera, y yo no comprendo por qué predicar cuáles son las obras de la carne si la persona, creyente o no, ya conoce por su propia conciencia lo que hace bien y lo que no hace bien. Cuando la Escritura también nos dice de los que no conocen que hay ley en sí mismos cuando hacen la voluntad de Dios y lo que a Él le agrada. Entonces son ley en sí mismos para con Dios, aunque no lo conozcan. Por eso también dice que hay un clamor: clámame y yo responderé. Y ese clamor no solamente es de labios, sino del corazón. El corazón también tiene clamor. Por eso Jehová de los ejércitos en aquel día, en cuanto a Sodoma y Gomorra, descendió, habló con Abraham para darse cuenta si realmente la situación era tan mala como
como el clamor se lo indicaba, es decir, que los corazones estaban apartados de Él. Así que el clamor no solamente es de labios o de boca, sino del corazón. Debemos hablar de la manera correcta y adecuada, recordando que se nos limpió, se nos redimió y que nos salvó y que se nos está sanando. ¿Sanando de qué? De este mundo. Por eso el Señor Jesucristo dijo: no pido que los quites, sino que los guardes, le dijo Dios. En cuanto llama las cosas como son, si las obras de la carne son manifiestas, yo me pregunto por qué los predicadores basan sus mensajes mencionando cuáles son esas obras, pudiendo hacer lo que agrada del Espíritu de Dios. Y yo te digo que eso no es del agrado del Espíritu Santo, porque en la congregación se va a hablar de Dios, del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo, y no solamente de hablar, sino de demostrar la presencia de Dios en sus vidas. Si hiciéramos mejor esto, sería del agrado del Espíritu Santo. En vez de mencionar manifiestas son las obras de la carne, porque hay evangelistas, predicadores, pastores que basan sus mensajes en esta escritura y mencionan: estas son las obras manifiestas de la carne, y entonces vienen a tratar de cambiar a una persona cuando el Espíritu Santo es el que los puede cambiar. Es cierto, la prédica es necesaria, es decir, que se conozcan, mas ya os dije, si la conciencia misma da testimonio a las personas y el Espíritu Santo es el que puede cambiar, ¿qué necesidad tenemos de estar hablando cuáles son esas obras? ¿Para qué? Mejor hagamos lo que al Espíritu de Dios le agrada. ¿Cómo podríamos hacerlo? Vamos a quitar vamos a hablar la verdad. Mejor predicamos de esta manera: poderosos son los hechos del Espíritu Santo para cambiar a las personas. Poderosos son los hechos del Espíritu Santo, el amor, su poder y sus frutos para cambiar a las personas. Y entonces podemos basar el mensaje en la palabra de Dios, en las verdades espirituales de Dios, en el Verbo, en quién es el Espíritu Santo y quién es Jehová de los ejércitos. Repito, poderosos son los hechos del Espíritu Santo. Poderosos. ¿Qué utilidad tiene basar, y no solamente basar, escuchar un mensaje cuando dice la palabra que la fe viene por el oír y el autor y consumador de la fe es el Señor? La fe, yo me preguntaría, ¿viene la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios? Es decir, que la palabra de Dios nos habla, que fuimos predestinados para conocer la palabra, para conocer la salvación que está en la palabra, que se describe en la palabra, porque ahí nos habla del Verbo y cómo se dio esta salvación y cómo se da la salvación y hacia dónde vamos y hacia dónde vamos y de dónde venimos. Me pregunto, ¿la fe viene por el oír al hablar de las obras manifiestas de la carne? ¿No viene la fe por el oír la palabra de Dios, confesando palabra de vida? Poderosos son los hechos del Espíritu Santo. Poderosos. ¿No es mucho mejor llamar las cosas como deben de ser? No contristemos al Espíritu de Jehová. Ahora bien,
En la congregación se va a hablar de la palabra de Dios, se va a escuchar la palabra de Dios, se busca estar en la presencia de Dios, porque Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Yo recomiendo lo siguiente, y eso es lo que yo hago. Si yo estoy escuchando un mensaje donde no le esté dando la gloria a Jehová de los ejércitos, al Espíritu Santo y al Señor Jesucristo, dejo de escuchar inmediatamente ese mensaje, diga lo que diga. Porque el predicador puede ser muy bueno, mas ¿habrá poder en su boca? Todo aquel que no hable, que no confiese, que no enseñe para la gloria de Jehová de los ejércitos, para exaltar su nombre y su majestad, para dar a conocer de su amor, de su poder y su grandeza, del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo, no tiene caso escuchar. No fue Moisés quien nos salvó, no fue Pablo, no fue Pedro, no fue Santiago, no fue Abraham, no fue Jefté, no fue Gedeón, tampoco David nos salvó, fue el Señor. Y si estos son tiempos finales, tiempos proféticos, debemos recordar que hay un ancla firme y una esperanza viva, y la esperanza está solamente en el Hijo de Dios. La esperanza en Dios está en su Hijo. El Hijo de Dios siempre, 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 siempre hizo la voluntad de Jehová de los ejércitos. Él no hacía nada, nada, nada sin su consentimiento, nada. Él mismo dijo: no me ha dejado solo el Padre, porque siempre hago lo que le agrada. Él es el autor y consumador de la fe y también de la vida. En los tiempos de Noé, Dios decidió darnos una nueva oportunidad y debemos atesorar esa oportunidad que se nos dio. Ahora bien, ¿por qué un creyente se aleja de la iglesia? Porque no es constante en lo que cree. Porque no le cree a Dios. Entonces este tipo de personas andan de iglesia en iglesia sin echar raíz. Dios tiene misericordia y un lugar para cada uno, para que no estemos de congregación en congregación. Por eso es importante que la iglesia comience a predicar del Señor Jesucristo otra vez, y solo del Señor, en quien tenemos la esperanza, solamente es en Él. Y podemos hablar muchísimo, 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 muchísimo del Señor y enseñar acerca de Él, porque no se nos dio el Espíritu por medida. Él es la piedra angular. Él. Por eso debemos darle siempre la gloria y honra a Jehová de los ejércitos primero, al Espíritu Santo y al Señor. Pienso yo, ¿de qué me sirve elaborar una prédica, todo un mensaje de 2 o de 3 horas, si no hablo ni siquiera una vez del Señor Jesucristo? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo puedo hablar de Moisés por 2 horas, leer todo el Levítico, todo el Pentateuco y aprender muchísimo desde Génesis. Y es útil y se tiene que hacer, mas hay momentos. En este momento lo que se tiene que hacer es hablar del Señor.
Porque Jehová de los ejércitos tiene un propósito y nos llama la atención por el Espíritu Santo de que esto es lo que se tiene que hacer en este momento. Y que no hablemos de otra cosa. Al decir que no hablemos de otra cosa, es que la gloria es de Jehová de los ejércitos, de su Espíritu y de su Hijo. Entonces el Espíritu Santo nos ayudará, porque si bien es cierto, Él es el que nos guía toda la verdad, también nos conduce al arrepentimiento, que es en el Hijo de Dios, y a la vida, que es en el Hijo de Dios, porque se encarga de convencernos. El que produce el cambio es el Espíritu Santo, regalándonos los frutos. Por eso es importante, hablemos con propiedad. Poderosos son los hechos del Espíritu Santo. Poderosos. Vamos a revisar el libro de los Hechos, lo que hicieron los apóstoles por el Espíritu Santo. Poderosos hechos. Es el que puede cambiar las cosas. El Padre lo envió en cumplimiento a la promesa. El Señor Jesucristo más bien lo envió en cumplimiento a la promesa del Padre. No podemos vivir o descubrir el propósito de nuestras vidas sin el Espíritu de Dios. Él es el que realiza la obra de santificación en las personas y lo hace de adentro hacia afuera. Él es el que nos enseña la palabra. Él es el que nos da la comprensión de lo que quiere decir cada salmo, porque Él inspiró. Cada versículo de la Biblia Él lo conoce, porque Él inspiró el porqué y estableció los tiempos en los que se debe de dar la enseñanza o cada mensaje y la necesidad de la iglesia. Pienso yo de la siguiente manera, y creo que podemos coincidir. Si yo voy a la congregación, por supuesto, y que tengo la necesidad de escuchar la palabra de Dios, y se habla, como te dije, de las obras manifiestas de la carne, y yo estoy viviendo una vida en santidad, ¿tendrá utilidad la prédica que se dio? Si yo estoy haciendo todas las cosas bien. Si yo trabajé toda la semana y no pude asistir el día miércoles, martes, jueves, el día lunes, el día que sea necesario, el día que se realice la reunión de oración, y yo estoy esperando con gozo en mi corazón a asistir el domingo o el sábado a la congregación, y me encuentro con un mensaje que habla de este tipo de obras, las obras manifiestas de la carne, ¿cómo saldrá ese creyente? Llegó a alabar a Jehová de los ejércitos, a darle la gloria, mas a la hora de ese tipo de mensaje el creyente estará así. Pensará, ¿qué hago aquí? En algún momento puede pensar, ¿qué estoy haciendo? Ese tipo de, yo no digo de mensajes ya, de llamadas de atención, se hacen en privado. El apóstol Pablo lo dijo. Y se exponen los casos y se atienden en privado, y si hay ancianos, como debe de haber en toda la iglesia, todas las iglesias se atienden y se resuelven en privado. Esa es la finalidad del Espíritu Santo, de que volvamos a predicar la sana doctrina, establecer los ministerios que Él ya dio para la iglesia: apóstoles, maestros, pastores, profetas, evangelistas, obispos, diáconos. Esa es la finalidad. Por eso el Espíritu Santo nos llama la atención de que en este momento debemos predicar, debemos hablar del Señor, de la salvación, del Espíritu Santo, de Jehová también. Es Dios. Entonces un creyente pudiera en algún momento acostumbrarse a esos mensajes. Y yo no quiero pensar que hagan series, porque he escuchado que hacen series. Ahora la parte número 1 de este mensaje, y viene la siguiente semana la segunda parte, yo no sé si tercera o cuarta parte acerca de lo mismo.
Así que la fe viene por el oír. Fuimos predestinados a escuchar la salvación de Dios. La palabra, la Biblia, el Espíritu Santo habla por la palabra. La fe viene también en la palabra, está en la palabra, que es el verbo. Y sí, debemos aprender de lo que sucedió antes con un propósito, de Moisés, de Abraham, Ruth, Esther, Gedeón, David, los profetas, por supuesto. Y en cuanto a los profetas es algo muy hermoso conocer lo que hicieron los profetas, y es útil para los pastores conocer por el Espíritu Santo lo que hicieron los profetas, porque ahí se encuentra tanta sabiduría y tanta hermosura de parte de Dios para los que ejercemos este ministerio. El Señor Jesucristo tenía todos los ministerios, todos, y todos los dones espirituales, los cuales se nos dice que se nos dieron desde arriba, se nos enriqueció con los dones espirituales, se nos hizo ricos y se nos hizo sentar juntamente con el Señor Jesucristo en los lugares celestiales, con el Señor Jesucristo, con el Señor. Así que retomemos el camino. El Señor dice, Dios dice que nuestros caminos no son los de Él, y tiene toda la razón. Así como nuestros pensamientos no son los de Él, porque los de Él son altos, más altos, dice, y que su fidelidad alcanza hasta las nubes. Sus caminos no son los nuestros, porque sus caminos son celestiales. Y estamos preparándonos para la eternidad. Por eso es importante sembrar para el Espíritu, para cosechar para el Espíritu, y cegar de manera abundante, abundante. Vamos a confesar lo bueno. Para eso se nos dio la palabra, para confesar bendiciones, para confesar la vida, para confesar la sanidad, para confesar las promesas de Dios. Promesas de Dios, para confesar lo bueno. ¿Queremos que nos vaya bien la vida? Vamos a confesar la palabra de Dios con fe. Y si yo necesito tener fe, si alguno dice la palabra, tiene falta de fe, o más bien de entendimiento, de sabiduría, hay que pedírsela a Dios. Así que yo recomiendo que si estamos escuchando una prédica donde no se esté dando la gloria a Jehová de los ejércitos, al Espíritu Santo y al Señor Jesucristo, dejamos de escuchar esa prédica. Quizá el Espíritu Santo permita que esa persona, que quizá tenga buena intención, comprenda en su corazón que en este momento ya es importante volver a hablar del Señor. Así de que debemos tener un corazón entendido y ser sensibles a la voz del Espíritu de Dios. Y hablar con entendimiento, es decir, creyéndole a Dios, porque debemos renovar nuestro entendimiento con la palabra de Jehová. Hablar con entendimiento, hablar las verdades de Dios, hablar con sabiduría, hablar entendidamente, hablar de manera entendida, creyéndole a Dios. Permitamos que el Espíritu Santo nos ayude. Tal vez uno no se considere elocuente para hablar la palabra de Dios o evangelista. Tal vez tenga ese ministerio, tal vez no. Mas cuando llegamos a los caminos del Señor, lo único que queremos hacer es hablar del Señor. Es todo lo que nos agrada. Asegurémonos no solo de ser llamados, sino también escogidos. Ya mencioné lo de las piedrecillas. Nombre nuevo, piedrecilla. De arriba venimos los que tenemos esa piedrecilla. Si ellos callaran, dijo, las piedras hablarían. O las piedras, que son parte de la roca, que tienen una función en el Señor, en el cuerpo, en el Señor. No solo estoy hablando de ministerios.
que hay muchos, como el ministerio de ayuda. Esa es una función de la roca, una función Petra, la ayuda. Algunos, sin conocer, hospedaron ángeles. Estamos hablando de ser hospitalarios con el necesitado. Estamos hablando de permanecer en la iglesia. Estamos hablando de permitir que el Espíritu Santo nos guíe hacia toda la verdad, que, como ya dije también, hacia el Hijo de Dios, que dio la vida por nosotros. El Señor Jesucristo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí, porque es Señor. Es Señor. El Señor puede recibir a cualquier persona que se arrepiente. Esta persona debe permitir que el Espíritu Santo produzca los frutos de arrepentimiento para que dé a luz la vida. Siempre el Espíritu de Dios. No podríamos lograr la santificación si no fuera por Él, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos ayude. Y esto de permitir suena como a concesión. Yo no digo rogar, aunque sería lo más adecuado. Pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Porque Pablo dijo que nos ayuda en nuestra debilidad, que Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Lo que en ocasiones es debilidades para una persona es del agrado de Jehová de los ejércitos para manifestar su gloria, porque realmente tal vez no sean debilidades, sino fortalezas en el creyente. Es decir, armas poderosas de parte de Dios que el creyente debe conocer y descubrir. Porque Él quita lo que no es para dar paso a lo que es. Hay deportistas en este mundo muy conocidos que en un principio padecieron de carencias o dificultades para llegar hasta donde están en este momento. Y yo siento gozo en mi corazón cuando me doy cuenta de que estos deportistas le dan la gloria a Jehová de los ejércitos. En mi país hay uno muy bueno que le da la gloria a Jehová de los ejércitos. Antes de salir a un encuentro deportivo, lo primero que hace es levantar las manos. Toda la gente lo está observando y le da la gloria que le permitió llegar hasta él. Y es muy bueno de Dios. Es decir, también el ser rico no dificulta la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando tú le das la gloria y la confianza a Jehová de los ejércitos para que siga obrando en tu vida, Él permite que disfrutes de los talentos que te dio. En una ocasión tuve un sueño muy lindo, donde había un estadio con muchas personas, lleno el estadio, muy grande. Y yo iba entrando al estadio, estaba en la parte de arriba, y a mi lado, a mi izquierda y a mi derecha había dos varones que yo no conocía. Y cuando yo iba entrando, desde la parte de arriba, dijo el varón que estaba de este lado, dijo al otro varón: ¿quién le dará la recompensa? Es decir, acerca de mí. Y el otro varón respondió: necesitamos a alguien que sea idéntico. Después de eso entré saltando al estadio
no sé de qué manera muy hermosa y preciosa, a recibir un galardón. Ahora bien, el apóstol Pablo habla de la carrera de la fe, que muchos corren en el estadio y debemos procurar recibir la recompensa, llegar a la meta de la salvación, como dijo el apóstol Pedro. Porque la meta de la fe es la salvación. La meta de la fe es eso. A la verdad todos corren en el estadio, mencionó el apóstol Pablo, dando un ejemplo, una muestra de que eso se hace. Ahora bien, debemos nosotros todos correr de manera tal para asegurarnos de que llegamos a la meta. Y la única manera de lograrlo es permitiendo que el Espíritu Santo nos ayude. Solamente así lograremos llegar. Solo así. Y yo tengo por cierto que si tuviéramos cansancio, el Espíritu Santo nos ayuda para seguir adelante. ¿Qué tengo que hacer yo? Confesar las verdades de Dios y creerle, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, es decir, aquellos que le crean, aquellos que le den la gloria, aquellos que estén dispuestos a ser enseñados, y también digo esto, aquellos que estén dispuestos a recibir su perdón y su amor. Porque Dios se agrada de los humildes de corazón y habita con los mansos y humildes de corazón y contritos. El Señor Jesucristo dijo: aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y lo es. Qué amor tan grande el de Dios, que nos dio a su Hijo, para que todos nos parezcamos todo lo que podamos al Señor y le podamos ver y admirar en ese día, porque uno de sus nombres es admirable, consejero, Padre eterno. ¿Y quién no quiere ver al Señor? Esa debe de ser nuestra meta, ver al Señor Jesucristo. Porque el Señor dijo: entrarán por esta puerta que soy yo, que yo soy, dijo el Señor. Entrarán y saldrán y hallarán nuevos pastos. Así que en esta vida debemos correr la carrera de la fe y seguir al Señor Jesucristo. Porque si en esta vida no escucháramos la voz del Hijo de Dios, ¿podríamos escuchar su voz en aquel día? Porque hay personas, pienso yo, que piensan hasta el ocaso de sus días en su salvación, y no quiere decir que sea demasiado tarde, no. Recordemos esa persona que el Señor le hizo una promesa al decirle: hoy de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que esas personas tienen oportunidad, si se arrepienten, claro. Si se arrepienten. Y Dios precisamente quiere que permitan al Espíritu Santo, pues nos lo dio para ayudarnos a arrepentirse. En una ocasión, una persona que aparentemente, y que quiero mucho, esto es pensaba que ya iba a partir de este mundo, y trató de reconciliar a dos personas para irse en paz. Lo primordial para ella era, él pensaba: me estoy por irme quizá de este mundo, y yo no quiero que estas dos personas, debido a algo que quizá sucedió, que yo me vaya, y yo quiero que se reconcilien. ¿Y sabes qué sucedió? Su clamor del corazón fue escuchado por Jehová de los ejércitos, y esas dos personas se reconciliaron, se perdonaron. Qué grande es el amor de Dios, el amor del Padre que nos ha dado su Hijo Jesucristo. El ministerio que nos encargó es el de la reconciliación. Porque no hay muro de enemistad para con Dios ya, el velo se rasgó.
fuimos reconciliados para con Dios. La Escritura dice que nuestra mente, antes éramos enemigos y menciona el por qué lo éramos. Ahora bien, es algo que no debemos también en cuanto a una prédica. Eso sí se puede mencionar. Éramos bien para hacer reaccionar a una persona, pero la manera de conducir un creyente hacia la salvación, hacia el arrepentimiento, mejor permitamos al Espíritu Santo que sea el que nos dirija. Palabra hay muchísima para ayudarlo a convencerlo de que le entregue su vida al Señor. Antes de escuchar una prédica, yo recomendaría pedir al Espíritu Santo que nos ayude a discernir cuál prédica podemos escuchar y cuál no, porque yo te aseguro que el Espíritu Santo lo hace. Conmigo me ha dicho infinidad de veces esta sí, esta no. Cuando el Espíritu Santo me decía esta no, me dije, pasa de largo. Incluso una profeta me dijo, perfecto. No cuestiona al Espíritu de Jehová, solamente obedece. Y tenía un propósito. Así que si el Espíritu Santo te dice no, entonces obedece. Porque predicadores hay muchos y muy buenos. No estoy hablando de que sean buenos por sus propios medios. Estoy hablando de que el Espíritu Santo está en ellos, de que tienen fe, de que Dios respalda la obra que ellos están realizando. Porque conoce su corazón, es un corazón entendido, porque han comprendido la importancia, han comprendido que son salvos y han comprendido que tienen un ministerio el cual están llevando a cabo. Así que cuando el Espíritu Santo te diga, pasa de largo o te dé alguna indicación, obedece. Es el Espíritu de Dios, que conoce todas las cosas y tú las examina. Todas las cosas. Él conoce el porqué. Si Él te dice no vayas a la derecha, puedes esperar un momento. Quizá esté esperando que tú tomes una decisión, o esté esperando solamente ver obediencia para darte algún ministerio, para mostrarte algo. Si Él te dice no vayas a la izquierda, o te dice espera, entonces espera. Estoy hablando de las decisiones que vayas a tomar en tu vida, para no retrasar el propósito de Dios en tu vida. Por eso te lo digo. Porque realmente el Espíritu de Dios te puede dar hasta, te doy un ejemplo, a la medida de sal en los alimentos que vas a preparar. Hasta eso puede decirte el Espíritu de Dios, hasta eso. Te puede decir cuando vas a hacer alguna compra o vas a invertir en algo quizá, te puede decir hazlo o no lo hagas. Eso te lo puede decir el Espíritu de Dios también, para que tomes las decisiones correctas. No queremos todos, porque la Escritura dice que los hijos de Dios son dirigidos por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Entonces le creemos a Dios, ¿cierto? Le creemos a su Espíritu, Él inspiró la Escritura. Y si el Espíritu de Dios dice en este momento quiero que hagan esto, entonces eso se hace. Sin cuestionar. En algún momento nos puede hacer comprender el porqué. Porque todos necesitamos dirección en nuestra vida. Y la dirección nos da constancia y también permanencia de Dios en nuestras vidas. Y nos ayuda a desarrollar y comprender los espíritus de Dios, los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, Dios tiene un propósito para todo lo que hace, para todo. Por eso habla, no establezcáis rudimentos de doctrinas, más bien no prediquéis, yo diría, acerca de lo que ya fue establecido. Doctrinas de bautismos y todo lo que menciona el apóstol Pablo. ¿Para qué? No estamos siguiendo a un predicador, buscamos al Hijo de Dios, ¿cierto? Así que en este momento sí hay profetas, son necesarios de parte de Dios.
Un profeta no se le puede demandar señal para el cumplimiento de una palabra o de una promesa dada por Jehová de los ejércitos. Mejor pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a comprender, a distinguir las señales de los cielos y las de los tiempos. ¿No sería mucho mejor que cuestionar a lo que un profeta, sin tener otra intención, sino que sea de bendición en tu vida la palabra de Dios? ¿Para qué le cuestionamos? Señales de un profeta son manifiestas, son conocidas. Habla en lenguas, doshistis remanetus dermatis. Comprende misterios, socienza mari. Tiene don de ciencia, prostencia, palabra de sabiduría. Puede hacer milagros, tiene don de fe. Por supuesto, tiene un corazón entendido. Hay mansedumbre en su corazón, hay amor, que es lo principal. Siempre ayuda, siempre ora, siempre intercede. Y tiene la presencia de Dios en su vida. Y nunca, jamás busca retribución alguna. Nunca. Es conocido por Dios y Dios lo recompensa en público. Él no busca gloria de los hombres, porque comprende que su gloria es Jehová. Así que un profeta es fundamental en una iglesia. Un profeta es necesario para el crecimiento de una iglesia. Y ya hablamos, en cuanto a crecimiento, estoy hablando de que a la iglesia le fueron dados todos los ministerios. Y todos los ministerios son necesarios en la iglesia, en la congregación, porque un pastor no puede atender todos los asuntos de la congregación. No le es posible. E incluso muchas veces los pastores trabajamos. Y es del agrado de Jehová que lo hagamos también, porque estamos siendo enseñados y aprendemos. Así que la Grey tiene una puerta de bendición al ayudar al pastor con diezmar, con ofrendar. Y ofrendar, no estoy hablando de ofrendas monetarias. Claro que es necesario, por supuesto, mas si podemos colaborar, porque la Escritura dice que somos colaboradores en Cristo, llevándole alimentos, eso será del agrado de Jehová y de bendición para esa familia pastoral. Yo lo he hecho infinidad de veces, porque yo pensaba, bien, llevaré mi ofrenda monetaria, porque puedo hacerlo, y pensé, ¿y si les llevo alimento? ¿Será lo mismo? Y fue del agrado de Jehová de los ejércitos, y en ocasiones no solo alimento, también ofrenda monetaria, cuando el Señor no lo permite. Y si me invitan de lo que yo mismo estoy llevando, pues está escrito que es bueno que los hermanos convivan en armonía. Así que a los que predicamos el Evangelio no se nos cuenta como un salario, no estamos buscando retribución alguna, no, sino como deuda, dijo el apóstol Pablo, y yo diría como parte de nuestra recompensa en los cielos. ¿Por qué? Porque estamos caminando en la tierra ya con la herencia, es decir, con las promesas, confesando las promesas y creyéndole a Dios para que las cosas ocurran. Porque el Señor dijo, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Estamos hablando de gobierno, de parte de Dios, de dirección. ¿Y cuál es la voluntad de Jehová? Su voluntad dice que es perfecta y agradable. Él quiere que nos salvemos, y su voluntad perfecta y agradable es que le conozcamos, que le veamos quién es. ¿No querría Dios seguir hablando en estos momentos a la humanidad?
Claro que quiere que le conozcan. Es lo que quiere Dios. Es el que hizo todas las cosas. Si no, ¿con qué propósito permitió que viniéramos a este lugar? Ya fuimos reconciliados. ¿No querrá Dios hablar con nosotros algún día cara a cara como Dios hizo con Abraham y su hijo? ¿No querrá lo mismo? ¿No querríamos nosotros ver al Señor? Entonces, ¿cuál sería el propósito de la salvación? Si no lo pudiéramos ver, ¿cuál sería? El apóstol Pablo dijo: no descuidemos una salvación tan grande. Y la descuidamos cuando no tenemos comunión e intimidad con el Espíritu de Dios, con Dios y con su Hijo. ¿Por qué? Porque en ese momento no oramos, no buscamos de su presencia y quizá no tomemos la palabra de Dios, no busquemos de las Escrituras. Y si no buscamos la enseñanza, porque el Señor dijo que es manso y humilde de corazón y que aprendiéramos de Él, es porque Él enseña, porque es maestro. El verbo es esencial, es el verbo de vida, es la palabra viva. Se hizo semejante a nosotros con un propósito y siempre fue todo amor y es todo amor. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Eso es una promesa para este tiempo y para el siglo venidero. Acerquémonos confiadamente en este momento para hallar el oportuno socorro. Pero también dice al trono de la gracia, para estar con Él en aquel día. Porque lo podremos ver y esa es la meta, verlo en su trono. Es decir, es Dios. ¿Quién no quiere ver al Señor? ¿Quién no quisiera ver a Dios en toda su majestad? Reconociendo que es el Shaddai. Comprendiendo, fue usted el que me ayudó todos los días de mi vida. Yo sí quiero verlo. Yo sí le quiero conocer. Así que, si en esta vida podemos escuchar, thank you Lord, si en este momento podemos escuchar la voz de Dios, la voz del Hijo de Dios, lo podemos escuchar en aquel día. Mas si cerráramos nuestro corazón y nuestro oído a la fe, ¿cómo vamos a poder escucharlo en el siguiente siglo? ¿Cómo? ¿O cómo nos presentaremos delante de Él? No debemos descuidar la salvación que ya se nos dio. No la descuidemos. Así que tomemos todo lo bueno de la palabra, todo lo bueno, preparándonos para la eternidad. Los mandamientos no son gravosos. Por decirlo de alguna manera, el Señor ya los cumplió. ¿Por qué? Porque siempre nos amó, porque nos dio enseñanza, porque nos perdonó, porque nos lava, porque nos limpia, porque envió al Espíritu Santo. Él dio cumplimiento a la ley para acercarnos a Dios, para reconciliarnos a Dios. Por eso lo hizo. El Verbo es más que necesario. Es el Hijo de Dios. Es el que lo logró. Es el que logró la salvación para los que creemos y confiamos en Él y en Dios. Y también en el Espíritu de Jehová. Así que acerquémonos confiadamente, creyendo que le hallaremos. El Espíritu Santo está realizando una obra de perfección en nuestras vidas, la cual inició Jehová de los ejércitos con la humanidad y continuó con el Señor Jesucristo en su venida, y que siguió buscando en las personas con el Espíritu Santo desde los tiempos de Noé, desde el principio. Y esa obra está siendo perfeccionada. La obra que Dios quiere es perfeccionar a su Hijo, que su Hijo se dé a luz en nosotros, es decir, el nuevo hombre, el hombre espiritual,
porque el segundo hombre era del cielo, es decir, el Señor. Y hay que nacer de nuevo, es decir, de la palabra. Por eso es importante, la palabra lo dice, que para pasar al siguiente siglo necesitamos ser renovados en el entendimiento de nuestra mente. Y a Jehová de los ejércitos se le cree desde el corazón y se confiesa lo que se le cree. Entonces su espíritu se manifiesta en nuestras vidas y respalda nuestras obras. Y nos revela la palabra. ¿Por qué? Porque le creímos a Dios. Considero conveniente también deciros esto. Cuando tú crees a Dios, basta con que una vez confieses la promesa. Lo que tú quieres, lo que le pides a Dios, más pide para todo, pide conforme a tu espíritu, pide conforme al espíritu. Lo que tiene necesidad tu espíritu. Pide al espíritu que te ayude a pedir de la manera correcta. No para tus propios deseos, ni para tus propias necesidades. Las tuyas ya están solventadas, ya están cumplidas, porque la deuda ya se pagó y la herencia es para nosotros. Pide para los que no conocen. Hay que vivir una vida de misericordia. Claro que puedes pedir para ti, y hazlo, es necesario. Mas yo estoy diciendo esto con este propósito, para que aprendas a escuchar la voz del Espíritu de Dios. Con ese propósito también. Para que le engañes, como dice la Escritura. Porque Dios quiere acercarse a nosotros. Dios sigue hablándole estos días. Lo hace a través de la Escritura, por el Espíritu Santo, por su Hijo Jesucristo, por los profetas, por todos los ministerios que hay, por todo aquel que tiene fe. Jehová de los ejércitos sigue hablando y puede poner palabra poderosa en su boca de esa persona para que la dé a conocer. Así que creámosle a Dios y hablemos de la manera adecuada, de la manera que le podamos dar la gloria a Jehová de los ejércitos y de la manera en la que podamos creerle. ¿Por qué digo que podamos creerle? Porque el Espíritu Santo nos ayuda, porque una de las debilidades de la que habla el apóstol Pablo es la boca, lo que tú confiesas. Si tú buscas de la Escritura y confiesas las promesas de Dios, entonces confiesas palabra de Jehová de los ejércitos. Si no hablas la palabra de Dios, entonces ahí hay una debilidad. Y para esto tienes el escudo de la fe. Y fe en las promesas de Dios y creyéndole. Así que en la lengua hay poder de vida y debemos confesar lo bueno. Por eso debemos hablar y hablar comprendiendo. Porque en muchas ocasiones pensamos algo y decimos lo opuesto. ¿Y quién se da cuenta de todo esto? El Espíritu Santo. ¿Por qué en ocasiones no ocurre el milagro en una persona en sanidad? Porque conoce el corazón. Porque tú puedes decir o puedes hablar algo y no creer, o no confiar en Dios, o no esperar el resultado, o no tener fe, o no decirlo con un corazón sincero y honesto, porque esta es la verdad. Las cosas ocurren cuando tu pensamiento del corazón es correcto delante de Dios, cuando es el adecuado, cuando es lo que a Él le agrada. En ese momento las cosas ocurren. Creyéndole a Jehová. Por eso también el profeta es muy importante. Pero más importante aún es creerle a Dios. Seas profeta, debes creerle. Porque Él es Dios.
y es a quien esperamos ver en ese día. Mia corso stenta vastistiri maggiore capistiri na cazzo giusto ne castelsi. What there some think? There's a mensu de da castos and the renia corso tenia gestos. Shalom Amai, Agape. Sai takkan magmakipimari Kusi ko'y damit charinig huyag Jesus When ikaw say ta Jesus minyong tamagun Siya'y manpang ni Jesus Kantarabangin When ikaw say ta Jesus minyong tamagun Siya'y manpang ni Jesus Kantarabangin Yung takausan ikan tayo yaish payah Tukoy sungguh ang kanta labas kami Kung sigaw say ta Jesus kan jumipangin Siya'y manpang ni Jesus kanta pag-ibig Kung sigaw say ta Jesus kan jumipangin Siya'y manpang ni Jesus kanta pag-ibig Jesus pagjawar wang najadis kakuna Hawa pacapi winyita kausag lisyon Managay ko na kajakita rupangan Pay ko na jatpangan na Krish ka mantamin Managay ko na kajakita rupangan Pay ko na jatpangan na Krish ka mantamin Ka Jesus kanya jamari siya mangga Tuyo ka na jami Jesus ka siya mangga Tukoy kay ko na pa'y wanto pa siya mari Kusi ko'y jak tapi Mari kau sa lisyon Tukoy kay ko na pa'y wanto pa siya
Kushi kwijat tapi mari kau sabi syo Kushi kwijat